En el siglo XVI, cuando al final del Renacimiento ya estaban creando sus mejores obras los tres artistas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio, fue que los demás artistas se dieron cuenta de que no podían superarlos técnicamente hablando, y se les ocurrió la idea por lo pronto de tratar de imitarlos, ser por lo menos igual de buenos que ellos. Deciden que lo mejor para los artistas de allí en adelante es trabajar il manieri de cada uno de ellos, a la manera de, que no era copiar los cuadros ni las esculturas, sino copiar la técnica y el nivel de perfección. Fue en este momento que surge el movimiento de manierismo, que es la tendencia a imitar la perfección técnica de los tres artistas. Este periodo durará muy poco tiempo comparado con el resto de los periodos artísticos, solo de 30 a 50 años, de 1550 a 1599 aproximadamente. A partir del siglo XVII, los artistas empiezan a inventar, surgiendo el barroco, pero de esto hablaremos más adelante. Las ramas artísticas que van a sobresalir durante el manierismo son pintura y escultura, por lo que el manierismo será un movimiento que señala la aparición de artistas muy hábiles para hacer algo, con una preparación casi perfecta y un estilo basado en estereotipos, donde escogían lo mejor de las técnicas ya inventadas sin el esfuerzo doloroso de la creación original. Hasta este momento, en Europa, solo se podían ver en el arte retratos, personajes bíblicos o personajes mitológicos. Y durante el Renacimiento, los artistas italianos se enfocaron principalmente en la anatomía humana. De hecho, el pintar un paisaje pasaba a ser una última opción, pues era un tema que no se consideraba digno. La realización de paisajes se extendió principalmente al norte de Europa, siendo el principal promotor un pintor llamado Joaquín Patinier, quien desarrolló una técnica que diera la impresión de ver muchas cosas a lo lejos, casas pequeñas, personas pequeñas, montañas, cielo, nubes, usando los claroscuros para dar la sensación de distancia. Pero de quien te quiero hablar es de Peter Bruegel el Viejo, considerado uno de los grandes pintores de la historia y por las fechas de sus obras, manierista. Él se inspiró en las obras de Patinier y desarrollará una serie de paisajes relacionados con las estaciones del año. Y a pesar de que tomó ideas del artista, esta obra que vemos, llamada Cazadores en la Nieve, es especial, dado que nadie antes que él representó con tanta eficacia los colores invernales. La representación de las estaciones del año ya se representaba antes en los libros de oraciones, llamados libros de horas. En miniatura, cada vez que empezaba un mes se representaba con la actividad típica de ese mes. Por ejemplo, la partición de la leña en febrero. Pero en esta obra, Bruegel representa diferente. No son los hombres los que dominan el cuadro, sino los colores de las estaciones. En esta obra podemos hasta sentir el frío y la luz del invierno. Estoy segura que si te conectas con la obra, sentirás el frío invernal. Observa del lado izquierdo unas personas encendiendo el fuego. Se piensa que será para cocinar un cerdo que se alimentó en el bosque, pero ha sido sacrificado porque la tierra ya está cubierta de nieve. El rótulo sobre la puerta indica que se trata de un mesón, y al estar inclinado es indicativo que es de mala reputación. Estos negocios así eran considerados, porque eran frecuentados por vagabundos, mercaderes ambulantes y estudiantes de paso. Y como se trata de una ciudad pequeña, en la que todos se conocen, ven con ojos sospechosos a los que van de paso. Y hablando de negocios de poca reputación, observa un molino a la derecha del cuadro. Los molineros tenían fama de engañar a la hora de pesar los cereales o la harina, y en ocasiones los molinos eran también burdeles, por lo que las autoridades cuidaban el que no hubiera prostitución en los molinos. Y por eso se piensa que no es casualidad que el artista puso en los laterales el mesón y el molino. Observa en primer plano a los cazadores, agotados con sus armas y su jauría de perros. No ha sido un buen día, pues solo lograron cazar un zorro
que uno de los hombres lleva colgando del hombro, además del que el cazar animales más grandes estaba reservado a los dueños de los bosques, a los aristócratas o a los comerciantes ricos. En la mesa de una familia del pueblo nunca había una pierna de ciervo. También podían cazar aves. El artista en sus obras también representó cazas de aves negras, evocando el hambre invernal de hombres y animales. En esta obra podemos ver aves, dando la sensación de aire y de espacio. Una actividad durante el invierno en este tipo de aldeas era el deporte en el hielo, principalmente donde las familias salían a jugar y convivir, no necesariamente como entrenamiento. Los patines eran primitivos, realizados con tablas sujetas con barras de hierro o también podían tener huesos de animales. La sociedad vivía al aire libre, mucho más que hoy, pues adentro de las casas no había mucho que hacer. Solo se calentaba una habitación con una chimenea o el fuego del hogar, y las ventanas eran pequeñas, por lo que se alumbraba muy poco con una vela. Así que la gente se reunía en el mercado o en las plazas alrededor de una fuente, y en el invierno se congregaban en las superficies heladas. Esta escena evoca una tarde avanzada alrededor de las 5 de la tarde, y aunque la gente no llevaba reloj, no lo necesitaban. Los cazadores, al igual que la gente, sabían cuál era la hora de volver a la casa. Volver a la oscuridad de su casa. Bruegel traslada el cuadro, no solo una estación del año, sino también un momento determinado del día. Algo característico de Bruegel es que incluye siempre una iglesia rodeada de casas. La iglesia con torre con abertura para que saliera el sonido de las campanadas y llegara a gran distancia. Las iglesias en este entonces no tenían solo una finalidad religiosa, también era un centro de reunión, donde las personas se llevaban las sillas de sus casas a falta de bancas, como las tenemos ahora. En esta época, la iglesia contribuyó para que las personas aprendieran a leer, pues al surgir la iglesia de Lutero y Calvino, la iglesia motivó a las personas a que leyeran los textos originales cristianos, cosa que en el catolicismo se reservaba a los sacerdotes. Veamos un poco la naturaleza. Empecemos por las montañas rocosas al fondo de la derecha, amenazadoramente disparada a la altura de cada una de ellas. Observa los árboles que llegan hasta el margen superior del cuadro, que nos da la idea de la distancia a lo largo del poblado. El artista solo utiliza 3 colores: el blanco de la nieve, el verde del cielo y el hielo, y el negro de los árboles y las personas, logrando una escena tan real que el solo verla dan ganas de correr a ponerse una chamarra y buscar unos patines. Siempre me ha gustado pensar cómo viven las personas en cada parte del mundo y cómo han vivido en diferentes épocas. Y cuando me encuentro con obras así, me gustaría acercarme y platicar con ellas, jugar con esos niños y entender qué hacen para amarse y respetarse, para ser felices. ¿Tú qué les preguntarías?